Vamos a ir empezando, si queremos cumplir con los horarios que nos marcó la mesa, ya vamos por encima de un cuarto de hora de retraso, así que vamos a tener que agilizar los tiempos. Así que agradecería a los que están y quieren seguir estando que tomen sitio, y a los que están por razones coyunturales pero quieren irse, pues que está la puerta abierta todavía. Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a entrar en materias concretas, porque en materia ya se ha entrado, y de qué manera, en el inicio de la conferencia, con contundencia y con contenidos. Nuestra obligación es ir avanzando el fondo de algunas de las ideas sobre las que pretendemos que pivote esa respuesta en clave socialista para una sociedad que busca respuestas, que mira hacia aquellos que en el ejercicio del liderazgo tienen la posibilidad y la obligación de dar esas respuestas, y que tienen que ser respuestas que vayan más allá de lo ideológico, del discurso ideológico, que tienen que tocar a los problemas del día a día, y de tal manera que las claves toquen en la sensibilidad de lo que cada ciudadano, cada ciudadana espera que tenga una solución desde la política, que no encuentra desde la economía, ¿no? Y si una apuesta clara se alumbra en el futuro inmediato del Partido Socialista Obrero Español, es la reflexión respecto a lo más público de lo público, que son los recursos naturales, el suelo indispensable sobre el cual construir el futuro de cualquier sociedad, en lo pequeño y en lo grande, en lo local y en lo universal. No hay posibilidad de desarrollo si no tenemos la capacidad de renovar los recursos sobre los cuales se sustenta ese desarrollo. Veréis que se produce una contradicción. Quien haya tenido la oportunidad, la posibilidad, las ganas o la paciencia de leerse el volumen de documentación inicial que ha generado la conferencia, verá que aparece una discusión apuntada ya desde el principio, y es la diferencia, los matices o la radical diferencia que existe cuando hablamos de crecimiento y cuando hablamos de desarrollo. De alguna manera, desde el mundo de los recursos naturales se intenta trasladar el mensaje de que el crecimiento no lo resuelve todo, y que muchas veces en el propio crecimiento está el nacimiento de los problemas, y que sin embargo en el desarrollo, que es el crecimiento con sentido común, aquel que llega justo a los límites de la sostenibilidad y no lo sobrepasa, están las posibilidades de que la ciudadanía tenga una participación igual, adecuada para definir la calidad de vida de cada uno de nosotros, que vaya más allá del simple ejercicio de la economía al servicio, del crecimiento solo al servicio de la economía. Y lo que está sucediendo ahora mismo en Europa es paradigmático. Europa se está planteando la posibilidad de sacrificar el desarrollo de los ciudadanos al servicio del crecimiento económico. El desarrollo de la ciudadanía es menos importante que el crecimiento de la economía. Y estamos dispuestos, parece, a asumir que hay que sacrificar el estado del bienestar para garantizar la estabilidad financiera. Y eso es lo que nos ha traído a la reflexión, a la gran reflexión de por qué
los socialistas en este país hemos perdido tanto crédito entre los ciudadanos. Sencillamente porque ni siquiera en un momento determinado de gran incertidumbre nos planteamos la necesidad de discutir esto. Bien, vamos a articular el proceso de reflexión en 2 mesas consecutivas, 2 diálogos consecutivos, y al final, de unos 30 minutos cada uno de ellos, y al final haremos un intercambio de opiniones entre quienes se van a sentar aquí inicialmente y quienes estáis ahí, y entre nosotros y entre vosotros mismos, ¿no? Porque intentaremos que sea un diálogo lo más ágil posible y lo más productivo posible. Primero, disculparme por el catarro, que puede incluso resultaros molesto, más que a mí, en algún momento. Los 2 primeros interlocutores que vamos a tener son Teresa Rivera, conocida de todas y todos en este mundo que nos ocupa, que intenta salir de su propia endogamia, y en estos momentos Teresa trabaja como asesora en clima y energía en el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, un think tank asociado a la iniciativa que los socialistas franceses han puesto en marcha respecto a su propia transición hacia un nuevo futuro, una nueva forma de entender el desarrollo de la economía dentro del mundo europeo, de la globalidad del planeta, y que nos permite tener una conexión con lo que está sucediendo ahí fuera, más allá de las fronteras. Y Giles Dickson, que es, aparte de otras muchas cosas, vicepresidente del Comité de Asuntos Industriales de la Business Europe. Hemos querido escenificar un encuentro entre la industria que busca su futuro y el medio que está en condiciones de garantizar ese futuro. En los documentos de la conferencia aparece definido con claridad, creo, qué es lo que pretendemos. Que ese capital natural que ha de sustentar el desarrollo de los próximos tiempos venideros sea un patrimonio de todos, pero para todos, y que solamente quienes tienen la encomienda de gestionarlo, sea desde la actividad pública o sea desde la actividad privada, sean conscientes de que no gestionan su patrimonio, sino que gestionan el patrimonio de todos, y que las plusvalías de ese patrimonio deben de revertir al conjunto de la sociedad. Bien, yo quiero que ellos en primer término nos trasladen cómo ven este proceso de reflexión en el que estamos ahora mismo todos metidos, y a raíz de sus reflexiones, bueno, provocaremos algunos intercambios de opiniones. Si os parece, por aquello de la cortesía, vamos a dejar que Teresa intervenga en primer lugar. Todo tuyo, Teresa. Sí. A ver. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Hugo, Giles y todos los compañeros y amigos que estáis aquí. Yo voy a empezar subrayando algo que has dicho, que me parece que es el hilo conductor más importante con este fin de semana. Y es el hecho de que, en gran medida, la agenda ambiental a lo que debe responder es a cómo garantizar, no solamente entre las generaciones presentes y las futuras, sino también entre las presentes, el acceso en condiciones de igualdad a los beneficios ambientales, evitar la socialización de los costes de la degradación de los recursos naturales y buscar aquellas fórmulas que nos permitan desarrollar nuestra actividad en términos de acceso a prosperidad de una manera respetuosa con el entorno. Por tanto, me parece que tiene mucho que ver con una visión renovada, con esa idea tan tradicional de equidad, de igualdad de oportunidades y de garantía para el conjunto de los ciudadanos a través de una regulación, a través de políticas que nos permitan incitar ese comportamiento, ¿no? Esa es la primera idea. La segunda idea que yo destacaría es que durante demasiado tiempo
nos hemos creído dos cosas que yo creo que son falsas. Y es que las políticas ambientales, la preservación del entorno, es un lujo, un capricho ornamental de sociedades avanzadas. Y la segunda es que, siendo como es, que desarrollo requiere consumo de recursos, nos cuesta mucho darnos cuenta que el consumo de recursos ni es derroche de recursos, ni es cualquier recurso indiscriminadamente, que hay otras maneras de hacer las cosas. Esto nos ha servido de excusa para, cuando iba bien la economía, decir que como iba bien no hacía falta cambiar nada, y cuando va mal, como es ornamento, tampoco hace falta cambiar nada, con lo cual nos encontramos en una situación en la que estamos alimentando las siguientes crisis si no abordamos de manera razonable los problemas con los que nos encontramos. La tercera reflexión tiene que ver un poco con el entorno europeo. Yo creo que lo que estamos viviendo es un cambio global de grandes dimensiones, donde una gran parte del planeta que hasta ahora no computaba en el reparto de los recursos, reivindica su derecho a participar en el reparto de los recursos porque, lógicamente, quieren que sus poblaciones participen del bienestar. ¿Qué significa eso para Europa? Para Europa eso significa que aquel modelo que le ha permitido crecer marcando precio, oferta y demanda, accediendo a prácticamente todos los recursos del planeta, se ha acabado. Ahora los demás quieren participar también de esos recursos. Y esos recursos son unos recursos finitos. Es más fácil imprimir dinero que construir o hacer crecer árboles o disponer de más agua dulce, ¿no? Y si eso es así, Europa debe plantearse cómo se ajusta dentro de los límites razonables de consumo de recursos a los que pueda acceder. Eso lo que tiene detrás es la pregunta de cómo se reparten esos límites razonables, esos costes razonables. Por eso decía que es un debate en gran medida de igualdad, de acceso al bienestar. ¿Cuál es la ecuación que tenemos en estos momentos? Algo que también es falso, esa asociación entre un determinado modelo de crecimiento económico con bienestar social por oposición al medio ambiente. Eso no es verdad. Lo que hay que preguntarse es hasta qué punto hemos obviado una conexión mucho más clara entre bienestar social y medio ambiente, porque hemos adoptado un modelo económico que no se ajusta, que no incorpora, que no integra razonablemente. Nos lo hemos creído de una manera crítica esa falta de relación. ¿Qué es lo que tenemos delante? Pues lo que tenemos delante es el gran debate de cómo en el estado de desarrollo del que dispone Europa en estos momentos podemos mantener, garantizar niveles de bienestar, protección de recursos y actividad económica. Y aquí es donde yo creo que se produce, y esta será una de mis últimas reflexiones para poder dialogar, uno de los grandes dilemas que tenemos. El futuro de Europa en el mundo, todavía más en el caso español. Si no puede estar asociado al consumo de recursos naturales a gran escala, tendrá que buscar otra fórmula. Esa otra fórmula va a ser competir por sueldos bajos, por mano de obra desprotegida. Esa otra fórmula va a ser buscar esquemas de eficiencia con respecto al uso de los recursos. Esa otra fórmula de actividad económica puede estar asociada a una reconversión de todas esas estructuras que consumen excesivos recursos que tenemos instaladas. Yo no veo una Europa en la que vayan a seguir creciendo indiscriminadamente los kilómetros de autovía, el número de casas que se construyen, la potencia eléctrica adicional instalada con arreglo a los antiguos esquemas, sino veo una actividad económica asociada a una transformación, a una transición hacia un modelo mucho más eficiente en el consumo de los recursos, del suelo, del agua, de la energía, un modelo más respetuoso con los recursos naturales verdes de los que todavía dispone y un modelo que, en última instancia, permite reencajar ese acceso razonablemente igualitario, garantizado, al disfrute de los recursos para todo el mundo. Muy bien. Pues después apuntaré una cosa que deduzco de las palabras de Teresa, pero si te parece, Giles, nos cuentas tu visión. Sí, muchas gracias, Hugo, Teresa, y a todos ustedes.
Me siento muy humilde estar aquí con ustedes por 3 motivos. Primero, como es obvio, no soy español. Segundo, no soy de ningún partido político. Tercero, soy de la patronal. Soy del mundo empresarial. Entonces, muchísimas gracias a ustedes para esta invitación. Luego, tengo que confesarles algo. Por el momento, no voy a hablar de recursos naturales. No voy a hablar del medio ambiente. No voy a hablar tampoco del cambio climático. Como buen miembro del mundo empresarial, voy a hablar inicialmente únicamente de argumentos económicos, argumentos comerciales, para que ustedes, como gran partido de un gran país de Europa, deberían, en mi opinión personal, como lo dijo Elena Valenciano en El País esta mañana, hacer una apuesta no solo por lo rojo o la morada, sino también una apuesta muy clara para lo verde. Voy a intentar ofrecerles el business case, los argumentos comerciales para hacer esta apuesta que quieren ustedes hacer por lo verde. Hay 3 argumentos. Primero, este sector de las industrias baja en carbono es el sector de más rápido crecimiento de todo el mundo, toda la economía mundial. En mi propio país, el Reino Unido, ya es un 9% del PIB, casi igual de los servicios financieros, en empleo y producto. Ya es una tercera parte de todo el crecimiento del PIB británico. En escala mundial, las inversiones cada año en energía limpia, que solo es una parte de lo verde, ya son 400.000 millones de dólares este año. Es el futuro, es el sector que más crece en el mundo. Lamentablemente tenemos un problema aquí en Europa. Es que estamos perdiendo cuota de mercado de este sector. Hace 3 años gozábamos de un 40% de las inversiones globales en energía limpia. Hoy, 3 años más tarde, ha bajado a un 25%. ¿Quién está reemplazándonos? Son los chinos, los japoneses, los coreanos y otros de Asia. A mi empresa, a mi sector, a mi negocio, no nos gusta perder cuota de mercado. Es mi primer argumento, puramente comercial. Mi segundo argumento. Esto no se trata únicamente de las tecnologías verdes, de las tecnologías del futuro. Estoy hablando de toda la economía. Una apuesta por lo bajo en carbono empuja demanda en toda la economía. Como lo dijo Teresa ahora, tomamos el ejemplo del eólico offshore. Sí, es una tecnología verde, pero también es acero, es cimiento, es barcos, grúas, ingenieros, técnicos, es toda la economía. Luego, si hacemos una apuesta para lo bajo en carbono, eso quiere decir investir en modernizar nuestras infraestructuras de energía, de transporte y mucho más. Bueno, eso implica 2 cosas. El proceso de modernizar infraestructuras crea demanda en la construcción y muchos otros sectores de la economía. Segundo, el resultado de haber modernizado las infraestructuras es una economía más competitiva para todos. Mejor suministro de la energía, mejor transportes, etc. Tercer argumento. Eficiencia energética. Está clarísimo, como creo que se dice aquí, es de cajón. Si invertimos en la eficiencia energética, movemos el dinero de las facturas de energía hacia la inversión productiva. Es obvio, la Agencia Internacional de Energía acaba de publicar un informe con unas recomendaciones
para inversiones en el sector de eficiencia energética. Ese informe dice que en la industria eso implica que bajen los costes de producción, que implica que de aquí hasta el año 2020 crece la economía mundial por 4% gracias a la bajada de costes de producción en la industria. Está obvio. Son mis tres argumentos. Por el momento no voy a hablar, como os le dije al principio, del cambio climático, recursos naturales ni medio ambiente. Solo quería ofrecerles estos argumentos económicos, puramente comerciales, desde el punto de vista de mi empresa, bastante egoístas, pero así es el mundo empresarial. Argumentos económicos para esta apuesta para lo verde. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ha aparecido en las intervenciones de ambos el enfrentamiento, por definirlo así, Europa-Asia, ¿no? Como la Europa que pierde protagonismo o que pierde cuota de mercado frente a ese mundo que gana protagonismo o que gana cuota de mercado. Al mismo tiempo, esa Europa que pretende competir con ese mundo emergente con sus propias armas. En un proceso de reflexión en el cual parece que para competir con ellos hay que rebajar costes salariales, reducir exigencias en condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, y en ese terreno el Partido Socialista tiene muy clara su posición. No estamos dispuestos a dar un paso atrás. Sin embargo, cuando se trata de ceder cuotas de exigencia ambiental, parece que sí Europa está dispuesta a renunciar, ¿no?, a nuestras autoexigencias medioambientales para colocarnos al mismo nivel en capacidad de competitividad. No lo sé, ¿cómo lo veis? Yo diría lo siguiente, varias cosas. Primero, es legítimo que Asia aspire a mejorar la calidad de vida de su población. Eso es una cosa que no se nos debe olvidar, y más en un partido con vocación internacionalista como ha sido siempre la del Partido Socialista. Hay muchas partes del mundo donde se vive muy mal y es legítimo que la gente quiera vivir mejor. Lo segundo es que, en efecto, lo que no puede ser es pensar que para poder competir debemos sacrificar cuotas, niveles mínimos de protección de nuestra sociedad, pero tampoco podemos caer en la trampa de que la solución es derribar los niveles de protección ambiental, porque no es viable, porque es un recorrido que tiene muy corto plazo de caducidad, porque genera efectos secundarios graves, serios, en términos de contaminación del suelo, del agua, del aire, en términos de calidad del suelo, de producción de alimentos, en términos de bienestar de la población, en términos también de limitación, eliminación, reducción, desaparición de recursos. Resulta tan poco creíble pensar que podemos generar recuperación económica derribando nuestras leyes de costas, nuestra protección de parques nacionales, nuestras protecciones de los mares, nuestras protecciones de los ríos, que el efecto es el de un desconcierto total para aquel que se tiene que animar a realizar inversiones en nuestra economía. Y vuelvo a los argumentos de Giles, pero gestionados de otra manera. Si yo soy alguien que quiero colocar mi dinero para desarrollar actividad económica y hacer negocios en algún sitio, y mi impresión es que esto de levantar cualquier tipo de protección ambiental para que yo pueda venir cual depredador a encender el horno 3 horas antes de tener que meter el pastel, simplemente porque me gusta derrochar suelo o derrochar energía o derrochar agua, me resulta tan poco convincente que ese modelo vaya a perdurar en el tiempo, que ni invierto en lo que es eficiente, innovador y respetuoso
con el uso de aquellos recursos que necesito, incluidos, por cierto, aquellos que recupero para volver a ser reutilizados y así consumir menos, como invertir en aquello que simplemente de entrada sé que es un derroche inmenso, un derroche tan inmenso que descuento que más pronto que tarde alguien me va a decir que no puedo mantener esa actividad que supone tanto derroche y tanta externalidad negativa, tanto daño al entorno ambiental como daño al conjunto de la riqueza del país. Yo creo que este es un debate que abrió de manera inteligente Sarkozy, por cierto, al constituir la Comisión Stiglitz y sobre lo que después se ha venido trabajando durante mucho tiempo y se nos olvida y debemos recuperarlo. Y es cuál es el valor importante, pero cuál es el valor relativo y lo que no comprende el Producto Interior Bruto como gran indicador del bienestar de las sociedades. Y cómo es importante trabajar en otros muchos parámetros que de verdad lo que nos ponen de manifiesto es hasta qué punto las sociedades se benefician, mantienen un determinado nivel de bienestar. A nosotros no nos importa cuánto crece numéricamente la economía, tanto como cómo se distribuye, qué nivel de calidad de vida tiene la gente que hay detrás, qué nivel de protección, de mantenimiento de los activos naturales para ser disfrutados ahora y poder ser transmitidos como patrimonio a las generaciones siguientes. Y eso es algo que debemos recordar siempre. Es decir, Europa, como decía antes, ciertamente tendrá que competir en un mundo global con actores mucho más importantes de lo que han venido siendo hasta ahora, pero no va a poder competir, o es torpe pensar que puede competir, bien por una reducción drástica de los niveles de protección de sus ciudadanos, bien por una reducción drástica de los niveles de protección de su riqueza natural. Tendrá que competir por algo, por la eficiencia en consumo de recursos, por la inteligencia, por la innovación, por la calidad de vida. Y eso es fundamentalmente una economía eficiente en consumo de recursos naturales. No sé por qué nos empeñamos, o no sé por qué se empeñan algunos, en defender la austeridad en términos de gasto público y, sin embargo, cuesta tanto entender hasta qué punto es importante mantener la inteligencia, ya no digo la austeridad, que también, la inteligencia en el consumo de recursos naturales. Giles, ¿es posible que en la estrategia de las empresas europeas a la hora de marcar objetivos, esos objetivos para competir con ese mundo exterior más allá de nuestras fronteras regionales, haya una convergencia de intereses con los ciudadanos europeos? ¿Empresas europeas y ciudadanos europeos en relación con sus propios recursos y sus intereses pueden converger, o tiene que estar la política velando porque las empresas no vayan más allá de los intereses de los ciudadanos para defender sus propios intereses económicos? Yo creo que hay que convencer a los ciudadanos y luego a las empresas que la protección medioambiental es el crecimiento económico. Ya he hablado de China y todas las inversiones que China está haciendo en la energía limpia, por ejemplo, que ya son el doble cada año de lo que se invierte aquí en Europa. Pero el país que más rápidamente está mejorando su protección medioambiental, sus estándares medioambientales, también es China. Tomamos el ejemplo de las plantas del carbón para la electricidad, por ejemplo. La eficiencia energética media de las plantas del carbón en China ahora está bastante por encima del estándar correspondiente aquí en Europa. Tienen mejores estándares que nosotros aquí. Ahora, si tú quieres construir una nueva planta de electricidad del carbón en China, en una zona con una población densa, ya es imposible construir una nueva si no es de cogeneración. Es decir, si no genera tanto calefacción como electricidad. Ese es el sentido en el que va China. Y van en ese sentido porque quieren proteger su medio ambiente, pero también porque reconocen que es en sus intereses económicos de fomentar sus industrias en este sector para darles estándares estrictos que tienen que cumplir. Que eso fomenta, empuja
crecimiento empresarial y económico. Hay una parte, en este proceso de competencia a nivel global, todas las empresas buscan la complicidad de sus gobiernos para salir a vender fuera. Me encontré unos días atrás con un ejemplo de lo que sucede con una visita del presidente del Gobierno de España a Kazajistán, con unas declaraciones posteriores del presidente de Kazajistán. Mariano Rajoy se va a Kazajistán, le preparan una agenda y concretamente una conferencia pública para hablar de economía verde. Hace una apuesta porque van empresas que trabajan, empresas punteras españolas que trabajan en ese ámbito, y hace una conferencia laudatoria de las bondades de esa apuesta que había hecho España. Hace unos días, Nazarbayev, en una entrevista en un medio de comunicación, Astana Times, dice: el presidente de España me dijo que sería, en una conversación me dijo que sería un error invertir en economía verde, porque a España y a Europa le está saliendo muy cara esta apuesta. ¿Hasta dónde vivimos en un proceso de complicidad real de la apuesta por la economía verde y hasta dónde estamos instalados en un discurso que resulta agradable a los ciudadanos, pero que en realidad lo que oculta detrás son otros intereses? Giles. Sí, yo había oído también lo que había dicho el presidente del gobierno al presidente de Kazajstán. Tengo también entendido que el propio ministro de Medio Ambiente de Kazajstán, el señor Kaparov, estuvo aquí en España la semana pasada y estaba contando a mucha gente lo que había ocurrido ahí en Astana. El propio gobierno de Kazajstán, bueno, nosotros los conocemos, tenemos que ver con ellos, tenemos negocio en ese país. Ellos ven más allá de lo que les había dicho el presidente del gobierno de España. Hacen una apuesta muy fuerte para el eólico, para el solar, para el transporte sostenible, mucho de aquello vinculado con el Expo Global que van a tener en Astana en el año 2017. Y me parece que ellos se dan cuenta de que la fuerza de los argumentos va en el sentido del que nosotros estamos hablando. No creo que haga falta preocuparnos por lo que ocurre ahí. Oportunismo, oportunidad, ¿qué riesgos tiene esto, Teresa? ¿Este comentario? No, con carácter general. Con carácter ¿Es general. creíble? ¿La ciudadanía ve creíble esto o realmente hay dudas, ¿no?, de que el futuro pueda ir por ahí y eso se trasluce en las posiciones reales, públicas o privadas? Yo creo que todavía estamos en una fase en la que es importante informar de manera argumentada o debatir de manera argumentada, y si no, se genera desconcierto. A mí me parece, en primer lugar, un poco en línea con algunos de los comentarios que ha hecho Giles, que no debemos despreciar la cantidad de oportunidades de negocio y de generación de empleo asociados a la transformación a gran escala de nuestra economía por una economía mucho más eficiente en consumo de recursos, limpia en la mayor parte de las fuentes de emisión y de suciedad más relevantes, como es en el caso de la energía, capaz de reciclarse y de reutilizar todo aquello de lo que se desprende en lugar de hacerlo desaparecer. Primero, no debemos despreciar el volumen de negocios y de empleo asociado a eso. Segundo, eso, como ha dicho Giles, nos convierte en una sociedad mucho más y en una economía mucho más solvente, que permite que gran parte de los recursos que hoy tenemos que destinar a seguir importando de todo y a gran escala puedan dedicarse a otro tipo de finalidades que nos hacen más solventes y más competitivos en el medio plazo, o más equitativos en ese proceso, incluso más solidarios con aquellos que pueden sentir que hay determinadas vulnerabilidades o riesgos en el proceso de cambio, para acabar siendo más potentes. Pero es verdad que hay una de las grandes preguntas, que es de dónde o cómo se organiza todo el proceso de financiación de ese cambio.
Claro, si yo digo, como me resulta caro de entrada proceder a ese proceso de cambio, pues simplemente lo niego de entrada, que es este razonamiento. Uy, ustedes no saben lo que es esto de la economía, casi mejor que no se metan. Y se acabó. ¿Qué ocurre? Que si esa es la decisión que tomo, no procedo a liderar, a facilitar ese proceso de cambio, el resultado me lo voy a encontrar a la vuelta de la esquina. Es decir, el precio de los combustibles va a seguir creciendo. El agua va a seguir siendo un bien escaso y cada vez en mayor medida porque habrá más gente que aspire a más usos y a más consumos. Si voy desperdiciando el tiempo que me permita ajustar todo el proceso de cambio a las necesidades que sé que voy a tener y a las capacidades de encontrar fórmulas que me permitan financiar ese proceso de cambio, simplemente me encontraré con una sorpresa a la vuelta de la esquina donde los daños sociales, los daños económicos serán mucho mayores. Entonces, todo ese discurso que permite planteamientos muy simplistas, aludiendo a eso, desarrollo y consumo de recursos están indisociablemente unidos. Por tanto, no me hago ninguna pregunta crítica con respecto a cuál es el nivel razonable de qué recursos debo disponer para asociar desarrollo. O, como es un ornamento, ahora no estoy para ornamentos. Me llevan a un diagnóstico inadecuado. Yo creo que necesitamos una Europa industrial, no una Europa especulativa, pero necesitamos una industria absolutamente eficiente, capaz de reinventarse, capaz de utilizar y de reciclar los materiales, capaz de aprovechar las oportunidades de esa gran transición que estamos pendientes y que, lógicamente, está gestionándose de una manera compleja, difícil, requiere una voluntad política que sume los esfuerzos de mucha gente y, sobre todo, un cambio de mentalidad con respecto a cuál es nuestro modelo de desarrollo y nuestros patrones de consumo que son herederos de una inercia de disponibilidad absoluta durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, anoten ustedes sus preguntas porque vamos a dar paso a la siguiente mesa, al siguiente diálogo que va a moderar Paquita Sauquillo. Tienes media hora. Vale. Es que luego tengo que ir otra vez. Es que esto va a velocidad. ¿Qué tal? Ahí hay micrófono. Ya está, ¿no? Que lo tienes tú, sí. Bueno, no, pero a mí se me oye, ¿no? Perfectamente. Bueno, en esta segunda mesa, en la media hora que tenemos, vamos a intentar, a mí me parece que es muy importante, y sobre todo en un congreso como es este del Partido Socialista, en una conferencia del Partido Socialista, el problema del agua, el agua como derecho humano. El agua es un derecho humano y no una mercancía. Aquí antes se ha hablado, y me parece muy bien, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de las empresas, pero el agua es un derecho humano y no una mercancía. Y además así ha sido un hecho muy importante de este siglo XXI, por Naciones Unidas, que como tal lo reconoció en una resolución que fue en el 2010, posteriormente se ha ido ampliando, que es esto del derecho humano del agua. Y yo creo que eso es lo que los compañeros que tengo, y ahora lo voy a presentar, se van a centrar. O sea, en el agua como un derecho humano. Evidentemente, también podríamos dar otra serie de servicios, como es la energía, en fin, que se puede también intentar. Desde el punto de vista de derecho humano, nos tendríamos que hacer como muchísimas preguntas, que son las que yo espero que los dos compañeros las vayan desarrollando. Pero si no las desarrollan, pues luego las intentaremos contestar a algunos de los que estáis aquí. Primero, si es un derecho humano, ¿cómo se garantiza? Es el agua para todos, por un lado. Por otro lado, si hay alguien que no paga el agua, porque no puede, porque está en una economía que no le permite pagar nada, bueno, pues no puede pasar como ha pasado con las hipotecas. O sea, que inmediatamente te corten el agua, porque si es un derecho humano no te lo pueden cortar. Entonces, en España eso no está garantizado y me consta que eso se ha cortado el agua en algunas casas que no podían mantener el agua.
Bueno, existe en el Código Civil francés pues una metodología para intentar no cortarte el agua si efectivamente no puedes pagarlo, porque si es un derecho humano tienes una serie de derechos que no te lo pueden cortar. Ese sería un tema. Segundo, yo estoy aquí como expresidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, no CECU, que lo pone mal en el programa, sino CCU. Bueno, desde el punto de vista de la participación de los usuarios del agua, que somos todos, porque el agua es un derecho humano, pero es necesario para vivir. Puedes estar sin comer varios días, pero desde luego sin beber no puedes estar nada más que muy pocos días. Pues el problema está en que la participación de los usuarios en el agua, en cómo se consume ese agua y en cómo se lleva el sistema del agua, ahí no existe ningún tipo de participación. O sea, no existe ningún organismo en que los consumidores y usuarios podamos participar como participamos en otro. Bueno, esto es un tema que yo me imagino que también lo van a tratar. Tercero, a mí me parece que es importante, que es el debate que en la sociedad española y en algunas comunidades como la madrileña está, si es de gestión pública, gestión privada y de qué forma se privatiza, que es el caso famoso que habéis visto de Canal de Isabel II, ¿no? Que se paró. Pero efectivamente en la mentalidad de la Comunidad de Madrid no sabemos ese parón si es definitivo o al contrario nos viene una privatización todavía mucho mayor. Luego, el papel de no solamente los usuarios y consumidores, sino también de las entidades locales, de los ayuntamientos. En algunos países europeos, y ya habéis estado hablando de Europa, participan o intentan participar. En el caso de Alemania están volviendo a intentar retomar los ayuntamientos a través de un sistema de cooperativas, la participación de los ayuntamientos en la gestión del agua. Pero el agua tiene otro tema que a mí me parece importante y en las mesas habéis encontrado, vamos, en los sillones, en las sillas, habéis encontrado unos cartelitos de los sirios, de los refugiados, bueno, que estaban puestas. Por otro lado, ha habido otras organizaciones como el MPDL que ya cuando salió la resolución de Naciones Unidas de un derecho humano como al agua, hicimos un número especial sobre el derecho al agua en los países en vías de desarrollo, en todo el mundo, porque Europa pues es una privilegiada en el tema del agua, pero claro, estamos hablando de los problemas que se plantea en continentes como puede ser el continente africano o en Asia o en otros sitios. Bueno, y el tema del desarrollo, pero es que el agua en el tema del desarrollo tiene una serie, desde mi punto de vista, muy característica de perjuicios. Por ejemplo, el agua es una de las mayores desigualdades de género. O sea, la mayor desigualdad de las mujeres es con respecto al agua. Y si vosotros pensáis y subir luego a los stands que están arriba, pues veréis que las mujeres en África son las que acarrean el agua o los niños. Por lo tanto, es una desigualdad entre hombres y mujeres y una desigualdad clarísima de género. Bueno, ese es un tema importante si consideramos que es un derecho humano, porque no solamente es un derecho humano, sino también para las mujeres doble derecho humano, diríamos, ¿no? En los objetivos del milenio se planteó clarísimamente como uno de los objetivos que había que conseguir. Y ahí intentamos, y espero que vosotros contestéis positivamente, que los objetivos del milenio hasta el año 2015 intentábamos reducir la pobreza y para eso que tuvieran acceso a una cantidad de personas que desgraciadamente al día de hoy hay 2.600.000 personas que carecen de agua y 800 y pico millones que no tienen agua potable. Bueno, en los objetivos del milenio en Naciones Unidas se planteó que eso se iba a recortar. Desgraciadamente me parece que el avance ha sido nulo o muy pequeño. Bueno, volvéis luego vosotros a contestar. Bueno, yo creo que este tema del derecho humano del agua y no como mercancía es lo que en esta mesa vamos a tratar de intentar debatirlo con los dos compañeros que tengo aquí. A mi derecha está Eva Hernández Herrero, que es bióloga, hizo un máster en gestión y política ambiental y desde el 2003, aunque trabajaba también antes, trabaja en WWF España coordinando proyectos de organización que desarrolló en Doñana, por un lado, y por otro lado como responsable de programas de agricultura, etcétera. A mi izquierda está Luis Baviano, que es desde el 2010 es gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamientos, AEOPAS, que nos explicará para qué vale AEOPAS. Y las preguntas que he hecho pues nos concretará si efectivamente AEOPAS tiene en cuenta a los países en vías de desarrollo y nos tiene en cuenta a los países y en concreto a España. Vamos a invertir, el compañero antes decía que iba a ser generoso con las mujeres y las iba a privilegiar, nosotros vamos a privilegiar al hombre y vamos a empezar por el Luis Baviano, puesto que estamos luego otra compañera. O sea que el primero que le doy la palabra es a Luis Baviano y luego se la daré a Eva y luego haremos preguntas.
Bueno, pues muchísimas gracias, Paquita. La pregunta primera, ¿qué es AEOPA? Bueno, AEOPA somos 33 empresas públicas asociadas, más sociedad civil. Por ejemplo, ONGs, Solidaridad Internacional o Ingenieros Sin Fronteras, sindicatos, comisiones obreras. ¿Por qué esta mezcla entre operadores, empresas públicas y sociedad civil? Precisamente porque el debate no debe ser solo entre lo público y lo privado, sino también abrirnos caminos sobre un nuevo modelo de gestión pública. Un nuevo modelo de gestión pública que tiene que ser, como el compañero del sector privado antes dijo, eficiente, tiene que ser transparente, tiene que ser equitativo y tiene que ser solidario. En AEOPA lo que se denomina colaboraciones público-público están dentro de sus estatutos y esto hace que la cooperación sea interna a través de transferencias tecnológicas, por ejemplo, de personal, de ayuda a contabilidad a municipios pequeños, pero también a nivel de cooperación internacional. En el libro que muestras, nuestro secretario general de AEOPA ya reivindicaba el derecho humano al agua como una de las piezas fundamentales de nuestro sistema. Quiero decir que hemos inaugurado, yo soy socialista, y yo me siento socialista y me siento en mi casa, y hemos inaugurado una conferencia política hablando de aguas. Y hablando de aguas, el socialismo ha hecho casi todas las piezas fundamentales de vanguardia en estos años. Y eso deberíamos de tenerlo a gala. Y hoy han empezado los titulares de los periódicos con el derecho humano al agua y cómo este partido está haciendo frente a eso. Y a mí eso me llena de orgullo, me llena de orgullo. Ya lo intentó Cristina cuando fue ministra y ahora parece que ya que el debate está en el punto central. Y empezamos una conferencia política con consenso, hablando de agua y hablando de consenso y hablando de solidaridad. Yo creo que esos son los valores que tenemos que tener de cara al futuro. Y nuestra asociación, que es una asociación plural, es una asociación que busca la transparencia y el consenso, sin abandonar las esferas de la defensa de lo público o de la solidaridad o la eficiencia o la eficacia también. Bueno, buenos días. Muchas gracias, lo primero, por invitar a las organizaciones ecologistas. Muchas gracias a mis compañeros de Ecologistas en Acción, de SEO, Overlife, de Greenpeace y de Amigos de la Tierra y de mi propia organización, de WWF, para confiar en mí, para intentar trasladaros la postura de todos los grupos en relación con el agua. El agua sí es un derecho humano, pero estamos hablando de los 2 litros que dicen los médicos que hay que beber al día. Estamos hablando de los 20 litros que dice Naciones Unidas que es el derecho irrenunciable, de los 126 litros que consume Barcelona o de los 400 litros que consumen en algunos pueblos de Galicia porque se utiliza el agua de abastecimiento urbano para regar las huertas, o de los que riegan el césped y llenan las piscinas. Entonces, primero hay que matizar. Agua para todos y para todo no. No, básicamente porque no la hay. No podemos inventarnos un recurso que es finito, que es limitado. Agua para todos, sí, pero hay que ver cómo repartirla. Hay unas necesidades básicas de abastecimiento urbano que habrá que cubrir y después habrá que ver entre los demás sectores cómo se reparte el agua. Un problema que hay es el reparto del agua en España. El agua en España está repartida y el que llega, llega tarde y es ilegal. ¿Qué hacemos con esos ilegales? ¿Los dejamos que accedan al agua? Tienen derecho al agua. Pero el problema de esta ilegalidad es que suele ir vinculada a un abuso de los recursos. Suele ir vinculada a que tenemos 88 acuíferos declarados oficialmente sobreexplotados y 177 acuíferos solo en las cuencas intracomunitarias que no alcanzan el buen estado que nos pide la Directiva Marco. La Directiva Marco debería utilizarse como una herramienta para asegurar ese abastecimiento a la población, para asegurar ese derecho al agua. La directiva está ahí, no viene impuesta por un alienígena que bajó y nos dejó la directiva. La directiva se ha acordado entre todos los Estados miembros de la Unión Europea, de la que nos sentimos muy orgullosos de pertenecer, pero no terminamos de cumplir con ella. No hemos terminado siquiera ni de transponerla en condiciones, porque hemos transpuesto una directiva equiparando los objetivos que ya tenía la planificación del agua en España
que era satisfacer la demanda clásica, y hemos añadido como un parche el buen estado de los ecosistemas, que es lo que nos pide la directiva. El buen estado de los ecosistemas, como decía Teresa anteriormente, como una fuente de servicios, de vida, de asegurarnos el futuro. Porque no tenemos que olvidar tampoco que el derecho al agua no es el derecho al agua de hoy, sino el derecho al agua de las generaciones que vengan después. Que no tenemos ningún derecho, los que estamos aquí ahora, a malgastar ese recurso y a destruir los ecosistemas naturales como estamos haciendo, los ecosistemas que aseguran que ese agua se va a mantener en calidad y en cantidad suficiente. Solo desde que empezó la industrialización hemos perdido el 60% de nuestros humedales. El índice Planeta Vivo que elabora mi organización, WWF, cada 2 años, dice que la biodiversidad en los ecosistemas acuáticos ha disminuido un 37% comparado con la situación en los años 70. Es una situación dramática. Vuelvo de nuevo a la Directiva Marco de Agua. Es una herramienta que tenemos ahí que nos puede ayudar en Europa a mejorar y que nos puede ayudar también a exportar unas buenas prácticas aquí hacia otros países, esos otros países emergentes de los que estábamos hablando, que también tienen muchas tareas pendientes y que tienen todo el derecho a alcanzar un nivel de desarrollo comparable al nuestro, que tienen derecho a acceder al agua, como dicen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero no siguiendo nuestro ejemplo, por favor. No destruyendo todos los ecosistemas que aseguran ese abastecimiento y esos servicios ambientales. El principal reto en relación con el agua en España para nosotros es la despolitización. No dejar de hacer política en relación con el agua, porque es necesario hacer política, porque es la tarea de los políticos hacer política para gestionar el agua, pero no utilizar el agua como un arma política, como se está haciendo ahora mismo, como arma arrojadiza entre comunidades autónomas, con cuestiones como el memorándum del Tajo, que se negocia entre varias comunidades autónomas y el Gobierno central, en un ejemplo de coordinación interadministrativa, pero al margen de la normativa vigente, al margen de la planificación hidrológica que marca una participación pública de todos los sectores interesados, no solo del usuario clásico como aquel que tiene un permiso, una concesión. Tenemos muchos retos pendientes, como digo, en relación con la planificación. La coordinación entre las administraciones es uno de ellos, es básico. No puede ser que se apruebe un plan hidrológico y luego que sea una comunidad autónoma que tiene el 90% del territorio en esa cuenca, que se vea obligada a recurrir ese plan hidrológico ante el Tribunal Supremo porque considera que no se ajusta a sus aspiraciones de desarrollo o a su planificación sectorial. Estoy hablando del Guadalquivir y de Andalucía, por supuesto. No podemos tampoco permitir que haya una planificación hidrológica que tenga un sesgo en la evaluación que se hace, en el diagnóstico que se hace de cómo están las masas de agua para resolver problemas a medida. Por ejemplo, en el diagnóstico que se hace de las masas de agua en España, en la planificación hidrológica en cuencas intercomunitarias, el 50% de los ríos, de los humedales, de los acuíferos aparecen en buen estado. Ojalá. Nos encontramos con ejemplos tan paradigmáticos como que el acuífero del que bebe un parque nacional como Doñana, que además es patrimonio de la humanidad, se amañan los datos para que ese acuífero salga en buen estado y no se apliquen las medidas que marca la Ley de Aguas para recuperarlo. No solo para recuperarlo para el parque nacional, sino para recuperarlo como forma de vida de todo el sector agrícola que está bebiendo de ese acuífero y de toda la población que se abastece de ese acuífero. Nos encontramos también con propuestas de caudales ecológicos, que es una herramienta clave para la gestión del agua en un país con escasez como España, en el que se vuelven a sesgar los datos de forma política. No es posible que los caudales ecológicos en el delta del Ebro se ajusten justo a la demanda que hace Aragón de reserva autonómica, con el Pacto del Agua de Aragón. ¡Qué casualidad! Qué casualidad, justo cuando hay datos anteriores, hay datos con base científica, hay datos de otra comunidad autónoma que dicen lo contrario. Habrá que utilizar la ciencia, todo el conocimiento científico que tenemos disponible y que, por desgracia, se ignora demasiado y se le da muy poco apoyo. Habrá que utilizar ese conocimiento científico como referencia y después tomar decisiones políticas. Pero no podemos empezar amañando los datos desde el principio porque eso nos lleva a objetivos poco ambiciosos y a medidas poco realistas, poco necesarias. Nos encontramos al final con que, a pesar de que la directiva nos dice que en 2015 nuestras aguas tienen que estar en buen estado, no aspiramos a mucho. La mitad decimos que ya están en buen estado y para 2015 el 5% más. Bueno, teniendo en cuenta que vamos con un poco de retraso con la planificación y que tenemos que conseguir ese objetivo entre 2013 y 2015, pues tampoco parece demasiado ambicioso.
La recuperación de costes es otro gran reto en España. La recuperación de costes, que también está relacionada con ese derecho al agua, con ese si no puedo pagar el agua, me tienen que cortar el agua. No, si no puedes pagar el agua habrá que buscar unas herramientas que aseguren la protección de aquellos más débiles en la sociedad. Pero eso no se puede aplicar a todos por igual. No puede ser que el agua sea gratis para todos, porque eso no estimula el buen uso del recurso, no estimula el ahorro, no estimula ni siquiera o no permite siquiera que las entidades locales tengan capacidad de ejecutar una tarea que tienen pendiente, que es la depuración de aguas residuales. Habrá que graduar el uso. Como digo, no es lo mismo los 2 litros que se tiene que beber uno al día que los 400 que necesita para llenar la piscina. Entonces, habrá que hacer una tarificación ajustada al uso que estimule el ahorro, que pene el derroche y que estimule también un nuevo modelo de desarrollo, especialmente en relación con el mundo rural, un nuevo modelo de desarrollo rural. Actualmente el desarrollo rural en España está basado en el agua, en los nuevos regadíos. ¿Hasta cuándo? ¿Tenemos agua para seguir estimulando nuevos regadíos? ¿Puede soportar el Ebro 400.000 hectáreas nuevas de regadíos, 40 embalses más? Hasta hace nada éramos líderes del mundo en presas per cápita. Nos ha quitado el puesto China, me parece, ¿no? Tenemos nuestras cuencas al límite de la regulación. Estamos regulando ya el 45% del agua que llevan nuestros ríos. Termino enseguida. No podemos seguir basando el desarrollo rural en el consumo de un recurso limitado y que además tiende a ser más limitado todavía, porque nos vamos a encontrar con los agricultores como nos encontramos ahora con la minería. Con que damos la vuelta y a la vuelta de la esquina nos encontramos de golpe con que no podemos mantener la estructura que hemos montado y que estamos perdiendo oportunidades, que hemos perdido ya la oportunidad de esta PAC, de esta política agraria comunitaria para estimular otro tipo de desarrollo rural. Hemos perdido la oportunidad de todos los fondos de desarrollo que nos han llegado desde Europa y parece que seguimos contentos en invertir en nuevos regadíos, en modernizaciones que no llegan a ahorrar agua y sin plantearnos ese cambio de modelo de desarrollo, como digo, rural, porque la agricultura ahora mismo se está llevando el 70% del agua de media en España, en algunas cuencas el 90%. Y por último, y no menos importante, y compartido con mi compañero Luis, hay que superar el concepto clásico de usuario. El usuario no puede ser el que tiene un papel con una concesión. El usuario va más allá. Y desde Europa se nos está diciendo eso. El usuario es todo aquel que tiene interés en el agua, el que quiere pasear al lado de un río, el que quiere que su virgen cruce un río, porque también hay un valor cultural que tiene que ser respetado, el que quiere salir a remar, hacer rafting, pescar, pasearse, o simplemente el que quiere saber que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos van a poder seguir disfrutando de ese paisaje, de esa naturaleza o de ese agua que sale por el grifo con una calidad suficiente y en una cantidad suficiente para asegurar su calidad de vida. Bueno, se han dicho muchísimas cosas en los dos que han intervenido. Bueno, yo te querría matizar que efectivamente en Europa 200 o 300 litros por persona, pero en un país que no es de los peores, ni mucho menos como Mozambique, son 10 litros por persona. O sea que la diferencia, digo, para que estamos en una conferencia solidaria, pues seamos conscientes de que, bueno, nosotros no lo podemos permitir por persona, pero en otros países 10 litros ya es un lujo y además a una distancia increíble para poder acoger el agua. Que seamos conscientes, o sea, cuando hablamos también de un bien, que yo entiendo que es un bien necesario para la vida humana, necesario para el medio ambiente, pero claro, nosotros somos de alguna forma, a pesar de todos los problemas que tratemos, somos unos privilegiados. O sea, como he dicho antes, es una de las causas de discriminación de las mujeres, pero es una de las causas de mayor pobreza. Mueren más niños por falta de agua que por la malaria, por el SIDA y por todas las grandes catástrofes. Muchos más niños mueren por beber aguas contaminadas. Digo un poco porque a mí, claro, reconozco que vengo del mundo de trabajar con el vías de desarrollo, pero es que, claro, efectivamente que tiene derecho un señor a pasear y tener tal, sí, pero seamos conscientes que el agua, si es un derecho humano, es de toda la humanidad y hay que ver también cómo actuamos. Y es verdad que ahí, en los gobiernos anteriores, en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se hicieron muchísimas cosas, se aportaron para que hubiera unas resoluciones sobre el tema del agua y Cristina ahí también jugó un papel importante. Bueno, dicho eso, perdonádmelo, pero es que si no, no me quedo tranquila, si no lo digo, pues el tema en España. Efectivamente, yo creo que el agua es necesaria para la vida humana y para el medio ambiente. Y ahí hay un problema de los ríos, de todo el tema ecológico, cómo se trata. Y ahí yo la pregunta que os haría ahora a vosotros sería,
¿Hay límites constitucionales? O sea, tú has planteado que efectivamente has citado algunas comunidades. Bueno, ¿hay alguna posibilidad de, si es un derecho humano, si efectivamente no es solamente para la vida, sino también para el medio ambiente, qué límites constitucionales? ¿Cómo podemos nosotros, socialistas, que también ahora estamos nada más que en 2 comunidades, pero muy probablemente estemos en todas, o esperemos estar en todas, pero también es verdad que a veces hemos estado en otras y tampoco hemos tenido en cuenta esto? Esa pregunta me gustaría que la reflexionaseis, cómo pueden ser esos límites constitucionales. Y otra pregunta que también me gustaría, es verdad que no se debe despilfarrar el agua, y en ese sentido habría una política de conciencia, de sensibilización, de plantearse la importancia que tiene, si tienes toda la razón, pero también hay que ver si el agua es un derecho humano, pues no habrá que dejar que no se pague, pero si hay alguien que está en condiciones de no poder pagar, tendríamos también que introducir algo para que ese momento no pueda pagar. Está claro que el que tengas no 200 o 300 litros por persona, sino que dejes el grifo abierto y tengas 500, eso no solamente debe pagar, sino que a lo mejor habría que poner un canon superior. Serían un poco las preguntas que os quería hacer a los dos. Bueno, yo como antes fui un poco breve, quería aclarar alguna cosa. Vamos a ver. Si el agua la tratamos como un derecho humano, vamos a descubrir un mundo muy amplio. Vamos a llenar de luz un mundo que hasta ahora ha estado enturbiado por conflictos. Si ponemos el acento en el derecho humano al agua, ponemos el acento fundamentalmente al agua de boca. Ponemos indudablemente unos límites. La vieja legislación española ya reconocía los 50 litros como una fuente lógica de supervivencia, ya sabéis que está en torno a 40 litros. En la actualidad se abre la horquilla entre esos 50 litros y esos 70 litros. Es una cantidad ínfima. Estamos hablando no de derroche, sino de estimar esa cantidad. Estamos hablando también de imposibilidad de corte. En España se corta el agua de manera clandestina, y lo digo en estos términos. Es decir, legal pero clandestina, sin necesidad de que una compañía pública o privada tenga que justificar, salvo el impago, que esa familia puede ser cortada el agua. Se le corta la vida. Y es un desahucio hídrico clandestino. Ante eso, nosotros no podemos estar mirando atrás. Estamos hablando de 75.000 familias de incidencia por impago en el área metropolitana de Barcelona. Estamos hablando de 700 casos en la ciudad de Murcia, esa que habla tanto y que en su ayuntamiento cuelga eso de agua para todos. Realmente no es para todos. Si ponemos el énfasis en el abastecimiento urbano, tendríamos el énfasis en el control de la demanda. Si hiciéramos todos nuestros esfuerzos inversores en frenar la laguna que tenemos en depuración, en frenar las pérdidas que tenemos, ese 16,9% en pérdida, tendríamos una bandera tecnológica y un impulso a las empresas. Y además, si lo hacemos desde una óptica pública, tendríamos la libre competencia, cosa que no pasa cuando la óptica es privada. Si lo hacemos desde la óptica pública, tendremos la transparencia en los datos, exigiremos órganos reguladores que nos controlen, que tengamos un servicio eficiente, exigiríamos la participación de los ciudadanos en los órganos de decisión. Y, por supuesto, yo creo que si tendríamos el análisis desde lo público, evitaríamos la burbuja hídrica que vivimos. Una burbuja que consiste llanamente en: vendo aquello que vale, la basura en Madrid, y mirar los conflictos que tenemos; vendo aquello que vale, el agua en Madrid, imaginaros los conflictos territoriales que tendríamos dentro de esta comunidad; vendo aquello que vale, las depuradoras en Cataluña; vendo aquello que vale, y de lo que soy cautivo, Aguas del Ter Llobregat, 300 millones, para no infraestructuras de aguas, no para mejorar el sistema, sino para quitar deudas, para hacer rotondas, para seguir manteniendo, pues, cosas que no son tan interesantes como circuitos de velocidades o aeropuertos. O sea, la lógica de lo público y el énfasis en lo urbano precisamente sería repensar en gran medida el modelo español. Un modelo que hasta ahora solo se ha centrado en la expansión
del regadío como vía, primero, de stock alimenticio. Es decir, también hacer regadío en las órbitas rurales tenía el énfasis se daba no para beneficiar al mundo rural, no como política rural, sino también como política urbana. Oye, vamos a tener un stock alimenticio claro para que las ciudades puedan crecer y no ocupe más de un 5% la renta de nuestras familias en alimentación. Eso se ha quebrado. Eso son lógicas de los 50. Ahora tenemos que entrar en los nuevos retos de este siglo. Y los retos de este siglo, como fueron los retos del siglo pasado, del espíritu de la posguerra europea, no española, era blindar lo público, blindar lo que es de todo, la solidaridad de nuevo. Y eso es lo que creo que desde ayer este partido ha empezado a comprender en Agua. Bueno, a mí me gustaría hacer una matización, Paca, respecto a algo que has comentado. Agua para todos y para el medio ambiente es necesaria, pero es que sin medio ambiente tampoco tenemos agua. Yo creo que eso es una reflexión muy importante que hay que hacer, ¿no? En relación con los límites constitucionales que mencionabas, yo creo que la Constitución es suficientemente amplia como para permitir abordar este tema. Habla del derecho al agua, habla del derecho a un medio ambiente sano, y esto no tiene por qué ser incompatible con el reconocimiento que hace también de las comunidades autónomas. Es posible gestionar el agua con las comunidades autónomas. Lo que está claro es que hay que encontrar la manera de cómo hacerlo, porque por ahora no la hemos encontrado. Por ahora no funciona. No es fácil, pero es un reto. En cuanto a la intervención de la participación de los ayuntamientos, que también estaría relacionado con este tema, bueno, hay mucho margen de participación en el agua, hay mucho margen de participación en general, si hay transparencia, si hay apertura, si hay voluntad por parte de las administraciones centrales y de las comunidades autónomas. Hay que encontrar, hay que abrir los foros. No puede ser que los foros de participación en relación con el agua, el Consejo Nacional del Agua, los consejos del agua, las demarcaciones, estén dominados por entidades o por representantes políticos, cuando hay una gran variedad de representantes civiles, de la sociedad civil, de las empresas, que allí no aparecen. El peso que tiene el político, vamos, en cualquier votación que se haga en los órganos de participación que hay ahora en torno al agua, la gana el partido que esté en el poder porque lo gestiona con su gente, disciplina de partido, aquí hay que votar esto y ya está. Y con que se pongan 3 representantes de la sociedad civil, un sindicalista, un ecologista, un científico en algunas ocasiones y con suerte, bueno, podemos decir que estamos con voz, pero como si no tuviéramos voto. Y eso hay que mejorarlo, hay que abrirlo. Hay mucha gente que puede contribuir a mejorar la gestión del agua y que puede contribuir a asegurar que el agua llega a todos en la cantidad que se necesita. Bueno, por último voy a hacer una pregunta y luego ya pasamos, me imagino, al coloquio. Muchísimas veces los ciudadanos ven que Naciones Unidas saca resoluciones que luego no se cumplen y no valen para nada. Entonces siempre al final se echa la culpa a que Naciones Unidas es un desastre. Pero bueno, hay resoluciones como la del 2010 y posteriormente también hay una normativa europea en que te plantean 3 requisitos: respetar, proteger y de alguna forma cumplir. Bueno, eso en España parece que eso no va con nosotros, por algunas cosas que decimos aquí, pero ni siquiera va con nosotros también el ayudar para que en otros países que esto no lo tienen, o ayudar a la relatora que en el 2011 se nombró precisamente para el tema del agua. Bueno, parece que nosotros somos internacionales, nos gusta mucho Naciones Unidas para aquello que no nos afecte. Bueno, yo me gustaría, porque me faltan datos, si vosotros podéis decirnos cómo estamos cumpliendo de alguna forma esa resolución del 2010, cómo hemos cumplido la normativa europea, que me parece que la normativa europea es anterior, ¿no? O posterior sobre este tema. La normativa europea no, es del 2000. Bueno. Esto además liga con la pregunta anterior. ¿Tenemos margen para legislar con la Constitución actual para que el agua sea un derecho humano? Sí, sí. Y está muy ligado al derecho de vivienda, porque el agua de boca indudablemente está arreglada por los suministros urbanos. Tenemos mucho margen. De hecho, Cristina, cuando estuvo de ministra, legisló, y Antonio también, legislaron a favor de eso, se podía, y fuimos pioneros en eso. Y en los debates internacionales, España fue pionera en esto, Yo quiero recordar la labor que se hizo en aquel Foro Mundial de México, donde Latinoamérica estaba latiendo en pro del agua. Muchas multinacionales se habían establecido allí y les estábamos negando el agua
a la mayoría de los ciudadanos. Acordaros Bolivia, la película de Icías Bollaín, donde incluso se prohibió el uso de aljiber porque eran competencia al sistema de red urbana. Pues Cristina estuvo muy valiente, estuvo muy valiente. Yo participaba, prácticamente llevaba las hojillas y eso, y yo soy testigo de que fue muy valiente. Y España se convirtió en vanguardia de esa política. Ha sido estos años cuando se han abandonado ese tipo de historias, pero indudablemente, y con la presión que se tenía, España fue valiente en esa situación. Europa, ¿qué está pasando? Porque esto también, Paqui, yo creo que hay que hablarlo, y en esa lógica de público-privado. Vamos a ver, mientras que en España la privatización está alcanzando más del 55%, en Europa pasa todo lo contrario. En Europa, los países que tenían tendencia a la privatización, excepto Gales y Inglaterra, están volviendo hacia la remunicipalización. Francia, más de 40 ciudades francesas, con París a la cabeza, están remunicipalizando, y con dos consecuencias muy claras: mayor participación, hay consejos ciudadanos del agua, mayor protección del medio ambiente, acuerdos con los agricultores para hacer barreras de seguridad de contaminación, cosa que es flexible, un mecanismo flexible, y que yo creo que deberíamos de entrar en la legislación española. Es decir, usted produce bien y yo le compenso por eso, es lógico, a cambio tengo un medio ambiente que vamos a utilizar, me resguarda la vida, me fabricas agua de calidad. Y por otro lado, ausencia de exclusión social, no se corta el agua. Pero no es solo Francia, es que en Alemania, que son escasos los casos de privatización, tenemos el caso de Berlín hace un mes, que ha remunicipalizado el servicio. Pero es que en Países Bajos, que como sabemos no se caracteriza por ser marxista-leninista, sino todo con lo contrario, la privatización del agua está prohibida en la Constitución. Y es uno de los países que más vela por el medio ambiente. Es decir, España va a contrapié. Y lo estamos haciendo a cambio de sanear supuestamente las cuentas municipales con profunda ineficiencia en los sistemas y sin un órgano regulador. Ese es el camino que no podemos optar. Cuando el mundo se ha demostrado la ineficacia en gran medida del modelo privado puro, es decir, aquel que no tiene ni siquiera un regulador, como es nuestro caso, y lo hemos visto en Latinoamérica y lo hemos visto en Europa. Lituania la semana pasada forzó y de nuevo es pública. ¿Nosotros qué? ¿Estamos en una autopista que vamos violando todas las señales? ¿Somos los kamikazes del sistema? ¿Somos el nuevo thatcherismo? Eso tendremos que reflexionarlo. Eso tendremos que reflexionar. Bueno, tenemos una tradición en España de firmar convenios y no respetarlos y no cumplirlos. De paisaje, de transparencia, de acceso a la información, no solo en relación con el agua, de protección de los humedales, de protección del medio ambiente en general, de protección de la biodiversidad. Hay una larga lista que, si miramos escrupulosamente qué es lo que se está haciendo y lo que nos piden esos convenios que hagamos, la verdad es que pocas veces los tenemos como referencia. Ni siquiera se está teniendo como referencia los objetivos de desarrollo del milenio, que es algo que clama al cielo. Y en relación con la normativa europea, pues también tenemos muchos incumplimientos de la Directiva Marco, como decía antes, de esa normativa que decías del año 2000. Y no solo tenemos muchos incumplimientos, sino que se ha negociado en Bruselas la nueva política agraria comunitaria, de modo que no sea obligatorio para los agricultores cumplir con lo que pide la Directiva Marco de Agua para poder recibir ayudas de la PAC, que es demencial, porque si la normativa es de obligatorio cumplimiento para todos, debería cumplirse, se reciban ayudas o no se reciban. Pero si además las recibes, si comparamos lo que se le exige a un estudiante para recibir una beca con lo que se le exige a un agricultor para recibir ayudas de fondos europeos, creo que no es equiparable y que no es de recibo.
Bueno, pues ahora empezaría la tercera parte, que serían las preguntas vuestras o las reflexiones vuestras sobre las dos mesas que ha habido. Bueno, yo creo que hay que felicitarnos de todas formas porque haya habido en esta conferencia discutamos este tema, que yo creo que es fundamental, y me parece que hay algunas enmiendas en que introducimos algunas ideas de las que aquí hemos expuesto. O sea que nada, muchísimas gracias tanto a Eva como gracias a Luis. Pues nos quedamos sentadas. Es que tenemos tiempo tasado. Tendremos más preguntas en función de que no sean discursos sino preguntas, y que las respuestas sean respuestas y no tesis doctorales. Entonces, va a ser pregunta-respuesta, porque no tenemos tiempo para acumularlo, porque después hay que constituir aquí otra comisión. Preguntas. Allí. Ya, aquí hay un micrófono. Buenos días, gracias por estar aquí en este acto. Recientemente hubo una noticia que dio vueltas por los medios de comunicación, y es que el presidente de El Salvador creo que era, tenía un compromiso con la comunidad internacional para conservar el bosque tropical húmedo en base a unas aportaciones económicas que iba a hacer la comunidad internacional. Ha pasado el tiempo y parece ser que recibieron una mínima parte del dinero comprometido, en vista de lo cual, como la gente que vive en esta zona pues tiene que vivir y acceder a un cierto nivel de vida como cualquier ser humano, y que la ayuda no llegaba, pues al final parece que decidieron, no sé cómo quedó el tema, poner en explotación las explotaciones petrolíferas que había en ese subsuelo tropical. Es decir, muchos compromisos de la comunidad internacional y muy pocos hechos, y al final decimos que los bosques tropicales, junto con el Ártico, esos son importantísimos para el planeta, pero la comunidad internacional no acaba de hacer nada concreto para conservar estos espacios. Gracias. Teresa se lo ha pedido. Sí, es que es una iniciativa que conozco muy bien. Es en Ecuador, no en El Salvador. España participó con una cantidad razonable. Aquello fue muy complicado. Es una idea que sale del propio Ecuador cuando se dice: dígame usted de qué manera cada uno de los países puede, con arreglo a sus propias capacidades, contribuir a evitar emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y mantener CO2 fijado en bosque. Correa salió con esta propuesta. Se le pidió que estableciera un fideicomiso con todas las garantías en el PNUD. Así lo hizo. Alemania salió a decir que no se fiaba de aquello y que podía deshacerse en cualquier momento, y a partir de ese momento se frenan en gran medida interés de otros posibles gobiernos, de otras posibles empresas. Es verdad que era un proyecto complicado, pero ahí estaba. Primera cosa. Segunda cosa, que también me parece que es muy importante destacar. Desconozco al detalle las razones que le han llevado al presidente de Ecuador a llegar a esta conclusión, más allá de lo que él ha dicho, que todavía tiene un cierto recorrido porque espera reacción de la gente, ha dado un margen para la participación de la gente, pero sí pone de manifiesto algunas preguntas que son cuestiones éticas de gran calado y que pueden darnos dolor de cabeza de vuelta. Primero, ese reproche: si usted, comunidad internacional, no reacciona con arreglo a lo que yo dije, no me pida más. Y segundo, un discurso que es parecido a un discurso que está haciendo algún otro gobernante de país que acaba de descubrir recientemente grandes yacimientos de petróleo y gas offshore. En este caso me estoy refiriendo a la señora Rousseff, donde lo que dice es un discurso muy tradicional: gracias a estos recursos financiaré desarrollo de mi gente. Con lo cual, una batalla en la que se venía trabajando desde hace mucho tiempo, que ponía de manifiesto hasta qué punto el desarrollo se podía desacoplar de una explotación de recursos fósiles que en un determinado momento puede ser tan excesiva que tengamos que salir de allí corriendo, y que se puede financiar desarrollo de otra manera, de repente corremos el riesgo de que se produzca una regresión y vuelva a verse como única salida de nuevo, por tanto con apoyo público, la explotación con poca cautela de recursos naturales y de soluciones y venta en los mercados de recursos fósiles, anclándonos por tanto todavía en la economía del petróleo. Preguntas. Allí. Si se acerca el micrófono. Hola, buenas. A mí me gustaría preguntar a nuestros invitados sobre la generación de la electricidad también como un derecho básico de los ciudadanos, y
y además la generación mediante energías renovables que sea no a través de grandes compañías de generación y comercialización, sino de los propios usuarios. Había lanzado el anterior ministro un decreto para el autoconsumo y ahora mismo se está regulando de tal manera que hay inspectores que pueden entrar en mi casa si yo instalo unas placas fotovoltaicas para ver cómo yo hago con esa electricidad, para ver si yo la revierto al sistema y si pago para que las compañías que están comercializando la electricidad me estén cobrando el peaje oportuno. ¿Cuáles son las ideas que nos aportan a los socialistas, los invitados? Me la quedo yo, esta me la quedo yo. Vamos a ver, concepto de partida. El ciudadano no puede seguir siendo un mero sujeto pasivo frente a los prestadores del servicio de energía y tiene que concederse la posibilidad de que sea un agente activo incluso en la producción de energía. Y hay que empezar a pensar que hay que equilibrar ese reparto de protagonismo en el modelo de generación energética en este país. Para eso lo que hay que hacer es literalmente darle una vuelta de calcetín al sistema. Y eso es lo que proponemos. Sencillamente, el modelo no sirve. Estamos gestionando una realidad energética del siglo XXI que no se parece en absoluto a la realidad energética del siglo XX, pero con la legislación y en los conceptos del siglo XX. Consecuencia, vamos a la catástrofe. No podemos seguir por este camino, porque no hay solución si no somos capaces de adaptar la gestión, las normas de la gestión, a la realidad que se está viviendo. Y, desde luego, lo que no pueden pensar tampoco las eléctricas es que el coto privado, que lo ha sido durante mucho tiempo, fundamentalmente porque era imposible producir energía si uno no tenía gran capacidad económica para montar una planta de generación, esa realidad ya es una realidad del pasado, está superada. Por lo tanto, no podemos seguir pensando que la Administración tiene que defender un modelo que ya está absolutamente superado. Con lo cual, hay, primero, facilitar un nuevo protagonismo para el ciudadano en su conjunto, para que adquiera la cuota que él quiera, el que quiera ser solo consumidor, sea consumidor, el que quiera ser consumidor y generador, que lo sea también, pero que no por tener la doble condición tenga una doble imposición. El que hace uso de la red lo hace y paga por ello. No tiene por qué pagar dos veces por usar la misma red. Con lo cual, bueno, a todo esto hay que dar una vuelta y yo creo que está lo suficientemente sustentado en esa reflexión como para que podamos dar el salto a una propuesta que los ciudadanos entiendan como una propuesta asumible, socialmente asumible. Había una. Jordi, aquí. Os pido mucha brevedad porque estamos sujetando la puerta para que no entre. Bueno, buenos días. Un poco siguiendo con la reflexión que tú hacías, ¿no? El tema de que las energéticas, igual el papel del futuro, por ejemplo, el Roadmap Strategic de RWE plantea que ya no será su función generar kilovatios hora, sino facilitar que los ciudadanos generen sus kilovatios hora y su papel será de gestión. Pero ahí se encuentra, por ejemplo, cierta paradoja, que es un poco el discurso de que necesitamos ganar tiempo y al mismo tiempo hemos perdido tiempo. RWE tiene la mayoría de su gestión, son 150 millones de kilovatios con generación tradicional y ven que se está siendo desplazado por la renovable. Entonces, el problema que tiene es la enorme deuda y la poca capacidad financiera para traspasar ese modelo, cuando se están dando cuenta que han sido 15 años perdidos con oportunidades de poder haber cambiado de ese modelo. Entonces, un poco en qué callejón sin salida nos encontramos y cómo el futuro puede ayudar a evitar esos errores del pasado. Y luego otra cosa muy breve es el tema, por ejemplo, ligado al tema de la remunicipalización de la energía. En Berlín, el domingo se celebró un referéndum a favor de la remunicipalización del agua hace un mes y ahora de la energía. En Alemania hay 170 ciudades que han remunicipalizado la energía. La Unión Europea, en cambio, sigue con la estrategia de que es necesario 4 grandes energéticas. Entonces, ahí tenemos también ese conflicto de ir al modelo pasado, mientras que el modelo futuro es algo totalmente diferente. Y ya último, el tema del agua. En el Rural Smart en Lérida
vino de la OCDE y decía, ¿cómo podéis subvencionar la exportación de manzanas, subvencionando el agua, subvencionando la energía, en lugar de subvencionar el cambio de modelo? Y subvencionar, ir a potenciar las renovables, ir a potenciar otras cosas que no simplemente mantener un modelo obsoleto que solamente se aguanta a base de subvenciones. Bueno, voy a intentar la primera pregunta. Es verdad que RWE también está invirtiendo en los renovables, tienen cada vez más, no solo la parte tradicional. Al integrar los renovables en los mercados de electricidad, hay que hacer 4 cosas. Es una tarea bastante complicada. Las 4 cosas son, primero, invertir en la capacidad existente que sea más flexible para incorporar las renovables cuando hay viento, cuando hay sol. Segundo, abastecimiento de electricidad, porque muchas veces habrá un superávit de electricidad en el mercado y no deberíamos de perderlo. Tercero, invertir en las redes, que sean más flexibles, que haya un smart grid, lo que se dice. Y 4, también hay que invertir en una mejor gestión de la parte de demanda. Y eso implica más protagonismo al consumidor, a los smart meters y toda esta parte. Pero es verdad que vamos en el sentido de un suministro, un mercado de electricidad cada vez más descentralizado, pero hay que gestionarlo muy bien desde el gobierno. Sí, es lo que se llama el socialismo energético. La última pregunta. Perdonar, es que hay más preguntas, pero están a punto de echar la puerta abajo. Estamos en el Salón Roma, creo. París. O París. Y resulta que hay otro que se llama Roma. Y estamos en una conferencia política de reflexión para eso. Aquí se ha hablado fundamentalmente, pienso yo, de recursos y economía. Allí están hablando de economía. Y no están hablando de medio ambiente. Nosotros que estamos en medio ambiente hemos hablado de economía. Sin embargo, allí yo creo que no hay algo. Si el Partido Socialista, creo que es una propuesta, tiene idea de hacer un modelo de desarrollo, que unos vayan por un lado y otro por otro, creo que no sirve para nada. Magnífica reflexión. Me la anoto. Hemos conseguido que en esta parte, que tradicionalmente se ha hablado de medio ambiente, se hable de medio ambiente y de economía. El reto siguiente, vamos a ver si lo conseguimos de aquí a mañana, es que en aquella parte, que siempre se ha hablado de economía, se hable de economía y de medio ambiente. Oye, muchas gracias a todos.